El hombre que perdió su cuerpo pero encontró su alma. Un hombre completamente paralizado del cuello hacia abajo, conectado a una máquina para respirar, incapaz de mover un solo dedo, mirando a su esposa a los ojos y susurrándole sin voz «déjame morir», y ella respondiéndole con lágrimas cayendo por su rostro «todavía eres tú, y te amo». Esas 5 palabras salvaron su vida y transformaron su tragedia en la historia de amor más extraordinaria del siglo XX. Este es Christopher Reeve, el hombre que el mundo conoció como Superman, y Dana Reeve, la mujer que demostró que el amor verdadero no necesita un cuerpo que funcione, solo un alma que se niega a rendirse, y como juntos aplicaron sin saberlo cada principio estoico de Marco Aurelio y Séneca para enfrentar un destino tan cruel que parecía diseñado por los dioses para destruirlos. Pero en lugar de eso, los convirtió en símbolos eternos de lo que significa ser verdaderamente humano. Era mayo de 1995 en Culpeper, Virginia. Christopher Reeve tenía 42 años y estaba en la cima absoluta de su vida. No solo era una de las estrellas de cine más reconocibles del planeta por haber interpretado a Superman en 4 películas que definieron toda una generación, sino que también era un actor serio entrenado en Juilliard, la escuela de arte dramático más prestigiosa de Estados Unidos. Había trabajado en teatro de Shakespeare, había dirigido películas, había producido documentales. Pero más importante que todo eso, finalmente había encontrado el amor verdadero con Dana Morosini, una actriz y cantante 12 años menor que él, a quien había conocido en 1987 cuando ella tenía 25 años. Dana no era como las otras mujeres que Christopher había conocido en Hollywood. No le importaba su fama, no quería su dinero, ni siquiera le gustaban particularmente las películas de superhéroes. Lo que amaba era al hombre detrás del traje, el Christopher que leía poesía, que tocaba el piano, que navegaba en velero, que esquiaba montañas, que montaba caballos con una pasión que rozaba la obsesión. Se habían casado en 1992, y 3 años después tenían un hijo de 3 años llamado Will. Christopher también tenía 2 hijos mayores, Matthew y Alexandra, de una relación anterior, pero con Dana había encontrado algo que nunca antes había experimentado, una paz profunda, una sensación de estar completamente visto y aceptado. Ese día de mayo, Christopher estaba compitiendo en un evento ecuestre. No era un jinete amateur, llevaba años montando y compitiendo a nivel avanzado. Conocía los riesgos, pero también confiaba en sus habilidades. Su caballo se llamaba Eastern Express, un animal que había montado docenas de veces antes. Pero ese día algo salió terriblemente mal. Al acercarse a un salto, el caballo se detuvo repentinamente en seco, un rechazo que en la jerga ecuestre se llama refusal. Christopher salió volando hacia adelante, pero sus manos quedaron atrapadas en las riendas, lo que significó que no pudo usar sus brazos para amortiguar la caída. Su cabeza golpeó el suelo primero con todo el peso de su cuerpo de 97 kilos detrás del impacto. El sonido fue descrito por testigos como el de una rama gruesa quebrándose. Las primeras 2 vértebras de su cuello, C1 y C2, se destrozaron completamente. En términos médicos, lo que le sucedió se llama lesión de Hangman, el mismo tipo de lesión que matan a las personas cuando son ahorcadas, excepto que Christopher no murió instantáneamente. Su médula espinal se cortó, pero su cerebro seguía funcionando perfectamente, consciente de todo, atrapado en un cuerpo que de repente se había convertido en una prisión de carne muerta. Los paramédicos llegaron en 3 minutos, y esos 3 minutos salvaron su vida, pero también la condenaron a una forma de existencia que nadie debería tener que soportar. Si hubieran tardado 4 minutos, habría sufrido daño cerebral por falta de oxígeno. 5 minutos y habría muerto. Pero llegaron a tiempo y bombearon aire a sus pulmones manualmente mientras lo trasladaban al hospital. Christopher estaba consciente durante todo esto, sintiendo el pánico absoluto de no poder respirar por sí mismo, de no poder mover nada, ni siquiera pestañear, solo sus ojos se movían mirando frenéticamente a su alrededor tratando de entender qué demonios había sucedido. La cirugía duró horas. Los doctores literalmente tuvieron que reconectar su cabeza a su columna vertebral usando placas de metal y tornillos. Cuando Christopher finalmente despertó varios días después, lo primero que sintió fue confusión. No podía sentir su cuerpo. Intentó mover sus dedos, nada. Intentó mover sus piernas, nada. Intentó respirar profundamente, y descubrió aterrorizado que tampoco podía hacer eso, que había una máquina respirando por él,
empujando aire dentro y fuera de sus pulmones cada pocos segundos con un silbido mecánico que se convertiría en la banda sonora constante del resto de su vida. Los doctores le explicaron la realidad sin adornos. Era un tetrapléjico completo, paralizado del cuello hacia abajo. No recuperaría el movimiento, no recuperaría la sensación, dependería de una silla de ruedas y un respirador por el resto de su vida. Necesitaría cuidadores las 24 horas, no podría vestirse solo, no podría comer solo, no podría ir al baño solo, no podría hacer literalmente nada que requiriera movimiento muscular excepto mover sus ojos y hablar, aunque hablar también requería que desconectaran el respirador temporalmente para que pudiera exhalar aire a través de sus cuerdas vocales. Christopher procesó esta información y llegó a una conclusión lógica y aterradora. Su vida había terminado. No en el sentido de que moriría pronto, aunque secretamente esperaba que eso sucediera rápido, sino en el sentido de que todo lo que hacía que su vida valiera la pena vivir había sido destruido en un segundo. No podría actuar en el escenario porque no podía moverse. No podría navegar porque no podía sostener las cuerdas. No podría esquiar porque no podía pararse. No podría abrazar a su hijo Will. No podría hacer el amor con Dana. No podría ni siquiera rascarse la nariz si le picaba. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria de una manera que te rompe el corazón. Dana entró a su habitación del hospital unos días después de la cirugía. Christopher todavía no podía hablar porque el respirador estaba conectado. Ella se sentó junto a su cama y lo miró a los ojos. Y Christopher, usando solo sus labios, articuló en silencio las palabras que había estado pensando obsesivamente: "Maybe we should let me go". Tal vez deberían dejarlo morir. Dana comenzó a llorar. No de una manera histérica, sino con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro mientras sostenía la mano inmóvil de su esposo. Y entonces dijo algo que Christopher recordaría por el resto de su vida como el momento que lo salvó. Dijo: "Apoyaré lo que sea que quieras hacer, porque esta es tu vida y tu decisión. Pero quiero que sepas que estaré contigo a largo plazo, pase lo que pase. Todavía eres tú. Y te amo. Todavía eres tú". 5 palabras que contenían toda la filosofía estoica sin que Dana lo supiera. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que somos nuestra mente, nuestro carácter, nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a lo que nos sucede, no nuestros cuerpos, no nuestras circunstancias externas, no lo que el destino nos hace, sino cómo elegimos ser en respuesta a eso. Y Dana, una actriz de 29 años sin entrenamiento filosófico, intuitivamente entendió esto. El cuerpo de Christopher había sido destruido, pero él, su esencia, su alma, su capacidad de pensar y sentir y amar y ser amado, eso seguía intacto. Christopher más tarde escribiría en su libro que en ese momento Dana le estaba dando espacio para tomar su propia decisión, usando lo que él llamó con humor negro la técnica de ventas más antigua del libro, ofrecerle al cliente un periodo de prueba sin obligación. Pero a un nivel mucho más profundo, ella sabía que él estaba en la primera etapa de reacción a una tragedia, y que pedirle que esperara era darle tiempo para que su mente procesara lo impensable y encontrara una razón para continuar. Y funcionó. Christopher decidió esperar. No porque sintiera esperanza. En ese momento no sentía nada excepto desesperación y pánico y una sensación de pérdida tan profunda que era física incluso en un cuerpo que no podía sentir dolor. Decidió esperar porque Dana se lo pidió, y porque miró a los ojos de sus 3 hijos cuando vinieron a visitarlo y vio su terror, y comprendió que si se rendía no solo estaría destruyendo su propia vida sino también las de ellos. Séneca escribió que no vivimos solo para nosotros mismos, sino como parte de una comunidad, y que nuestras acciones siempre afectan a otros. Christopher entendió esto visceralmente. Pero comprender intelectualmente que debería vivir y realmente querer vivir eran 2 cosas completamente diferentes. Los primeros meses fueron un infierno que nadie que no lo haya experimentado puede realmente imaginar. Christopher tenía que estar acostado completamente inmóvil 24 horas al día. No podía rascarse, no podía ajustar su posición si algo le dolía, no podía siquiera espantar una mosca si se posaba en su cara. Dependía completamente de enfermeras y cuidadores para todo, y esa dependencia era humillante de maneras que son difíciles de articular. Tuvo que aprender a orinar y defecar usando catéteres y procedimientos que requerían que extraños manipularan partes íntimas de su cuerpo mientras él yacía allí incapaz de hacer nada. Tuvo que ser bañado como un bebé, alimentado con cuchara,
girado periódicamente para prevenir úlceras por presión. Su cuerpo se atrofió rápidamente porque los músculos sin uso se deterioran. Desarrolló infecciones recurrentes porque su sistema inmunológico estaba comprometido. En múltiples ocasiones estuvo al borde de la muerte por neumonía o sepsis. Y Dana estaba allí para todo. Renunció a su carrera de actuación, canceló proyectos, rechazó papeles. Se convirtió en la gerente de su cuidado, aprendiendo términos médicos complejos, coordinando entre docenas de especialistas, asegurándose de que los enfermeros hicieran su trabajo correctamente. Pero más importante, se negó a convertirse en su enfermera. Tomaron una decisión consciente de que ella sería su esposa, no su cuidadora médica. Sí, ocasionalmente le lavaba el cabello porque, como ella dijo, era una cosa sexy e íntima, pero para todo lo demás contrataban profesionales. Esto era crucial para mantener su identidad como pareja, no como paciente y cuidadora. Todavía compartían la cama cuando era posible, con Dana acostándose junto a Christopher conectado a su respirador, sosteniendo conversaciones sobre arte, política, sus sueños, sus miedos. Ella le preparaba café y se metía en la cama con él y él lo bebía con una pajita mientras hablaban sobre cosas normales de pareja, no sobre su condición médica. Estaban aplicando sin saberlo el principio estoico de mantener lo que puedes controlar, en este caso su conexión emocional e intelectual, mientras aceptabas lo que no puedes controlar, la realidad física de su parálisis. Pero aplicar principios estoicos no significa que no sufras, no significa que no llores, no significa que no tengas momentos de desesperación absoluta donde quieres gritar contra la injusticia del universo. Christopher tuvo muchos de esos momentos. Hubo días donde se hundía en depresión tan profunda que no podía hablar, donde simplemente yacía allí con lágrimas rodando por sus mejillas deseando que alguna complicación médica lo matara rápido. Hubo momentos donde le gritaba a Dana en frustración por cosas pequeñas porque la frustración por las cosas grandes era demasiado abrumadora para expresarla. Y Dana también tuvo sus propios momentos oscuros. Había noches donde salía de la habitación y lloraba sola en el baño, agotada física y emocionalmente, preguntándose si podría seguir haciendo esto por años o décadas. Había momentos donde sentía resentimiento, aunque se odiaba a sí misma por sentirlo, resentimiento de que su vida también había sido destruida ese día en Virginia, de que había perdido a su pareja activa y aventurera y lo había reemplazado con responsabilidades interminables. Pero aquí está la clave de su resiliencia: no negaban estos sentimientos oscuros, no pretendían ser superhéroes sin momentos de debilidad. Los estoicos entendían que sentir emociones difíciles es parte de ser humano. Lo importante es no dejarse controlar por ellas, no tomar decisiones destructivas basadas en impulsos emocionales temporales. Marco Aurelio escribió sobre cómo experimentaba ira, miedo, frustración, pero no actuaba desde esos lugares. Observaba sus propias emociones como un científico observa un fenómeno interesante. Christopher y Dana hacían esto. Cuando él tenía un día oscuro, ella lo reconocía sin intentar animarlo forzadamente con falso optimismo. Simplemente se sentaba con él en la oscuridad hasta que pasaba. Y cuando ella necesitaba un descanso, tomaba uno, visitaba amigos, iba a cantar, que era su pasión, se permitía unas horas de ser solo Dana y no la esposa de Christopher Reeve el paralítico. Aproximadamente 2 años después del accidente, algo extraordinario comenzó a suceder. Christopher empezó a encontrar nuevo propósito. Recordó que Séneca escribió desde el exilio en Córcega, completamente apartado de todo lo que amaba, y en lugar de amargarse escribió algunos de sus tratados filosóficos más profundos. Séneca no podía controlar su exilio, pero podía controlar cómo usaba ese tiempo. Christopher no podía controlar su parálisis, pero podía controlar qué haría con el resto de su vida. Comenzó a abogar públicamente por investigación de lesiones de médula espinal. Testificó ante el Congreso, y su testimonio fue devastadoramente efectivo no porque apelara a la lástima, sino porque presentaba argumentos lógicos sobre por qué era moralmente necesario y económicamente sensato invertir en investigación que podría ayudar a millones. Se convirtió en presidente de la Asociación Americana de Parálisis, que posteriormente se renombró Christopher Reeve Foundation. Pero más importante, continuó siendo artista. Dirigió una película para HBO llamada In the Gloaming sobre un joven muriendo de SIDA, y fue nominada al Emmy. Dirigir desde una silla de ruedas conectado a un respirador presentaba desafíos técnicos enormes, pero Christopher encontró maneras de hacerlo funcionar. Apareció en programas de televisión,
no como objeto de lástima sino como actor trabajando. Escribió 2 libros dictándolos a asistentes, libros brutalmente honestos sobre su experiencia que se convirtieron en bestsellers. Y aquí está algo que mucha gente no sabe: Christopher comenzó a recuperar sensación. Mínima, increíblemente pequeña, pero real. Después de años de terapia experimental intensiva, podía mover su dedo índice izquierdo ligeramente. Podía sentir cuando Dana tocaba ciertas partes de su cuerpo. Los doctores estaban asombrados porque la sabiduría médica convencional decía que esto era imposible, que el daño a C1 y C2 era permanente e irreversible. Pero Christopher estaba demostrando que el cuerpo humano es más misterioso y resiliente de lo que la ciencia entendía. Esto le dio esperanza inmensa, no necesariamente esperanza de caminar de nuevo. Él era realista sobre las probabilidades, pero esperanza de que su trabajo y su sufrimiento estaban contribuyendo a conocimiento que algún día ayudaría a otros. Marco Aurelio escribió que debemos actuar como si cada cosa que hacemos importara para el universo entero, y Christopher vivía así. Cada experimento médico al que se sometía, cada terapia dolorosa que soportaba, lo hacía no solo por sí mismo sino por todas las personas futuras que se beneficiarían del conocimiento ganado. Dana, mientras tanto, se había convertido en una defensora poderosa no solo de investigación médica sino específicamente de cuidadores. Escribió artículos y dio conferencias sobre cómo cuidar a alguien con discapacidad severa sin perder tu propia identidad, cómo mantener una relación romántica cuando el sexo físico ya no es posible de la manera tradicional, cómo encontrar alegría en medio del sufrimiento constante. Se convirtió en voz para millones de cuidadores invisibles, generalmente mujeres, que sacrificaban sus propias vidas para cuidar a esposos, padres, hijos con discapacidades y que rara vez recibían reconocimiento o apoyo. Sus hijos, especialmente Will, quien era tan joven cuando sucedió el accidente, crecieron viendo un modelo de matrimonio que era profundamente inusual pero también profundamente hermoso. Vieron a su padre, completamente dependiente físicamente, mantener su autoridad moral e intelectual como padre. Christopher no podía jugar a la pelota con Will, pero podía hablar con él sobre cuestiones difíciles, podía enseñarle sobre carácter y perseverancia a través del ejemplo vivo. Y Will aprendió que el valor de una persona no está en lo que su cuerpo puede hacer sino en quien elige ser. Los años pasaron. 96, 97, 98. Christopher continuó su trabajo, Dana continuó el suyo. Tuvieron peleas como cualquier pareja, momentos de tensión donde el estrés acumulado explotaba en argumentos sobre cosas estúpidas porque no podían cambiar las cosas grandes. Pero siempre volvían el uno al otro, siempre elegían el amor sobre el resentimiento. En 2004, 9 años después del accidente, Christopher desarrolló una infección severa. Las infecciones eran su mayor peligro porque su sistema inmune comprometido no podía combatirlas efectivamente. Esta fue particularmente agresiva, una infección sistémica que se propagó a través de su sangre. Los doctores lucharon por controlarlo con antibióticos cada vez más fuertes, pero nada funcionaba. Su corazón comenzó a fallar bajo el estrés. Dana estaba con él cuando se hizo claro que esta vez no sobreviviría. Sostuvieron su última conversación, y según los que estuvieron presentes, no fue trágica en el sentido dramático. Fue tranquila, incluso con momentos de humor negro que siempre había sido parte de cómo manejaban lo imposible. Christopher le dijo a Dana que no se arrepentía de haber vivido estos 9 años, que habían sido difíciles pero también significativos, que había aprendido cosas sobre ser humano que nunca habría aprendido si el accidente no hubiera sucedido. No estaba diciendo que estaba agradecido por el accidente, eso sería absurdo, sino que había encontrado significado dentro del sufrimiento, que había convertido el obstáculo en el camino. Christopher Reeve murió el 10 de octubre de 2004. Tenía 52 años. El mundo lloró. Millones de personas que habían seguido su historia se sintieron como si hubieran perdido a alguien que conocían personalmente. Pero lo extraordinario es que la narrativa pública no fue que tragedia, el pobre Superman murió paralizado, sino que ejemplo increíble de coraje y dignidad humana. Christopher había logrado algo que pocos logran, controlar su propia narrativa incluso en las circunstancias más imposibles. Dana continuó el trabajo de la fundación, asumiendo roles de liderazgo aún mayores, canalizando su dolor en acción productiva como los estoicos recomendaban. Séneca escribió que la mejor manera de honrar a los muertos es continuar el trabajo que ellos comenzaron. Dana hizo exactamente eso.
Y entonces, solo 18 meses después de la muerte de Christopher, llegó un giro tan cruel que parece sacado de una tragedia griega. Dana fue diagnosticada con cáncer de pulmón agresivo, de crecimiento rápido, y ella nunca había fumado ni un cigarrillo en su vida. Los doctores no podían explicarlo. Ella tenía solo 44 años, estaba en forma, había vivido saludablemente. Pero el cáncer no necesita razones. Dana enfrentó esta noticia de la misma manera que había enfrentado la parálisis de Christopher, con ojos abiertos, sin negación, pero también sin desesperación. Dijo públicamente: «Estoy completamente sorprendida, pero voy a luchar». Christopher fue un gran modelo de cómo mantenerse optimista. Comenzó tratamiento inmediatamente, quimioterapia agresiva que la dejó exhausta y calva, pero que inicialmente pareció funcionar. Por unos meses hubo esperanza. Los tumores se estaban encogiendo. Dana continuó trabajando cuando podía, apareciendo en eventos de la fundación con pelucas o pañuelos, hablando sobre su batalla con cáncer con la misma honestidad brutal que siempre había caracterizado su comunicación. Will, ahora de 13 años, estaba aterrorizado de perder a su segundo padre, pero trataba de ser fuerte para su madre. Pero el cáncer regresó, más agresivo que antes. Se había metastatizado a múltiples órganos. Los doctores le dijeron que le quedaban meses, no años. Dana reunió a sus hijos y les dijo la verdad sin adornos, que iba a morir pronto, que lo sentía profundamente por dejarlos, pero que habían aprendido de Christopher y de ella cómo enfrentar lo imposible con dignidad. Dana Reeve murió el 6 de marzo de 2006, solo 17 meses después de Christopher. Will tenía 13 años y de repente era huérfano. Matthew y Alexandra, sus medio hermanos mayores, se hicieron cargo de él. La crueldad del destino era casi incomprensible. Esta familia había sufrido lo imposible con gracia durante más de una década, y en recompensa perdieron a ambos padres en menos de 2 años. Pero aquí está lo extraordinario: los niños no se quebraron. Will Reeve, quien ahora es adulto y trabaja como corresponsal de noticias de televisión, ha hablado públicamente sobre cómo la manera en que sus padres enfrentaron la adversidad le dio las herramientas para enfrentar su propia pérdida devastadora. Dijo: «He estado solo desde entonces», refiriéndose a la muerte de su madre, pero solo no significa quebrado. Significa que tuvo que encontrar su propia fortaleza, y lo hizo porque había visto a sus padres modelar exactamente eso. Los 3 hijos Reeve continúan dirigiendo la Christopher y Dana Reeve Foundation. Han recaudado cientos de millones de dólares para investigación de lesiones de médula espinal. Gracias en parte a su trabajo, hay avances médicos reales sucediendo. Personas que hace 20 años habrían sido declaradas permanentemente paralizadas ahora están recuperando función a través de nuevas terapias. Christopher tenía razón, su sufrimiento no fue en vano. La historia de Christopher y Dana Reeve es extraordinaria no porque sea única, sino porque ejemplifica perfectamente todos los principios estoicos que Marco Aurelio y Séneca escribieron hace 2000 años. La diferencia entre conocer filosofía y vivir filosofía. Christopher y Dana nunca leyeron las meditaciones o las cartas de Séneca, al menos no hay registro de ello, pero vivieron esos principios más profundamente que la mayoría de los filósofos profesionales. Vivieron el principio de que tu carácter es lo único que realmente posees, que circunstancias externas pueden destruir tu cuerpo pero no tu alma a menos que se lo permitas. Vivieron el principio de amor fati, amar tu destino no porque sea bueno sino porque es tuyo y puedes encontrar significado incluso en el sufrimiento más extremo. Vivieron el principio de que somos seres sociales, que nuestro valor no está solo en lo que logramos individualmente sino en cómo afectamos a otros, como nuestras acciones ripple out a través de familias, comunidades, el mundo entero. Vivieron el principio de que la muerte es natural y no debe ser temida, pero tampoco apresurada, que mientras hay vida hay oportunidad para actuar virtuosamente, para amar, para crear significado. Vivieron el principio de que el control está en cómo respondemos, no en lo que nos sucede, que podemos ser destrozados físicamente pero elegir quiénes somos en respuesta a ese destrozar. Y quizás lo más importante, vivieron el principio de que el amor es la más alta expresión de humanidad, pero no el amor sentimental de las películas románticas, sino el amor como compromiso diario de elegir a otra persona incluso cuando es increíblemente difícil, incluso cuando requiere sacrificio, incluso cuando el mundo te da todas las razones para rendirte.
Cuando Dana dijo «todavía eres tú y te amo» a Christopher paralizado en esa cama de hospital, estaba expresando la verdad central del estoicismo, que nuestra esencia, nuestra capacidad de pensar y elegir y amar, no depende de nuestras circunstancias físicas. Séneca escribió desde el exilio, Epicteto escribió siendo esclavo, Marco Aurelio escribió siendo emperador, pero todos escribieron la misma verdad fundamental: eres libre en tu mente sin importar las cadenas en tu cuerpo o tu situación. La lección final de Christopher y Dana es que la resiliencia no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes. No es nunca sentir desesperación, es elegir continuar a pesar de la desesperación. No es ser invencible, es ser vulnerable y elegir amor y significado de todos modos. No es evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es inevitable en una vida humana, es encontrar maneras de transformar el sufrimiento en algo que importe, en algo que ayude a otros, en algo que te haga más profundamente humano en lugar de menos. Su historia nos recuerda que estamos todos a un momento, un accidente, una enfermedad, de perder todo lo que damos por sentado. Nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestras habilidades, todo puede ser arrancado en un segundo. La única pregunta que importa es, ¿quién eliges ser cuando eso sucede? ¿Te defines por lo que perdiste o por cómo respondes a la pérdida? Christopher y Dana eligieron, una y otra vez durante 11 años, responder con dignidad, con amor, con propósito, con la negativa a dejar que la tragedia defina quiénes eran. Y al hacerlo, se convirtieron en símbolos no de sufrimiento sino de triunfo, no de tragedia sino de trascendencia, no de lo que la vida puede quitarte sino de lo que nunca puede quitar, tu capacidad de elegir quién eres y que representas hasta tu último aliento. Esa es la promesa del estoicismo. Esa es la promesa que Christopher y Dana demostraron con cada día de sus vidas después de aquel accidente fatídico, y esa promesa sigue esperando a cualquiera de nosotros que tenga el coraje de aceptarla cuando nuestro propio momento imposible inevitablemente llegue. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.